porque hoy, amigos, hoy os quiero contar la fantástica y conmovedora historia de David Sánchez. David Sánchez, también conocido como David Azagra. Bueno, el hermano de Pedro Sánchez, para los que tengáis dudas. El hermano de Pedro Sánchez es una persona que en su día hizo ciertos estudios en administración de empresas, pero luego dijo, a mí lo que me gusta realmente es la música. Y se fue a Rusia a aprender a dirigir óperas y todo este tema, ¿no? Y hacer varios años de conservatorio y demás. Muy bien. Hasta ahí, todo maravilloso. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo está siendo investigado por presuntos delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias. ¿Y todo esto por qué es? Pues bueno, para entender esta historia hay que remontarse al año 2017. En el 2017 este hombre estaba en Rusia dedicándose a sus cosas relacionadas con la música. Y de repente, Pedro Sánchez es nombrado secretario general del PSOE. Bien. Las primarias fueron el 21 de mayo. Y él tomó posesión a finales de junio, ¿vale? El 10 de julio, la Diputación de Badajoz, presidida, cómo no, por el socialista Miguel Ángel Gallardo, suscribía con David Sánchez el contrato por el que se convertiría en coordinador de actividades de conservatorios, con un sueldo base de 13.500 euros, que dice, pues no parece mucho, más 27.600 de completos, lo que sumaba algo más de 41.000 euros anuales. A día de hoy, en 2024, su salario supera los 54.000 euros. Bien. Claro, esa cosa es curiosa, porque ese cargo fue un cargo de nueva creación, ¿vale? Es decir, no era un cargo que existía, no. Es un cargo de nueva creación en la Diputación de Badajoz, que además no conlleva el haber superado ninguna oposición. Y se presentaron 12 personas. Y entonces, en esas 12 hay unas notas con respecto a las entrevistas, ¿no? Unas calificaciones. Y en el caso del hermano de Pedro Sánchez, la conclusión viene a ser que su entrevista, y cito, sobre todo la contestación a las preguntas que se formularon en la entrevista le hacen el candidato más idóneo para desempeñar el referido puesto. Vamos a ver. Le hicieron una entrevista y dijeron, madre mía, ¿eres hermano de Pedro Sánchez? Sí. Con estas respuestas está claro que debes ser tú. ¿Vale? Está claro. Ha respondido correctamente a la pregunta más importante, que es si tu hermano es el secretario general. ¿Vale? No fue a dedo en absoluto. En absoluto. Esto fue, esta contratación, se firma el 29 de junio de 2017. Es decir, 11 días después de que su hermano, Pedro Sánchez, tomara posesión de cargo de secretario general del PSOE. 11 días. Vale. Seguimos, seguimos, tranquilos. Durante estos 7 años, pues claro, él estaba a cargo del proyecto este de ópera joven, ¿no? Y entonces, claro, ha dirigido en estos 7 años la friolera de una ópera. En 7 años. Que también te digo, con lo que os voy a decir ahora, mejor que haya sido solo una. Su primera ópera, que dirigió desde el propio escenario, le costó en 2019 a la Diputación Socialista de Badajoz 133.000 euros y fue un fracaso. En taquilla recaudó 2.000 euros. Pero es que además la crítica fue demoledora. Y cito una de ellas. Pésimo. Si el autor de la obra hubiera estado presente, habría salido pitando y sin despedirse. Incalificado de director sin noción alguna. Maravilla. Maravilloso. Chicos, sanidad y educación. Bueno. ¿Qué ocurre después? ¿Qué ocurre después? Tranquilos que esto continúa, ¿vale? Lo único que ha hecho ha sido dirigir una orquesta en 2019. Pero es que además parece ser que este hombre no va a trabajar. No va a trabajar. Pero no solo no va a trabajar,
sino que además, no, según la Diputación de Badajoz, no tiene autorizada la prestación de sus servicios en régimen de teletrabajo. Y no va. También te digo, a mí me parece importante que se hayan dado cuenta de esto. O sea, me parece sorprendente que se hayan dado cuenta de que hay un funcionario, un empleado público que no va a trabajar. Porque mi primera pregunta es, ¿quién se ha dado cuenta? ¿No? No sé si me seguís. Me parece un mérito importante. Es decir, para que los funcionarios digan que tú no vas a trabajar, ¿cómo tendrá que ser lo tuyo? Bueno, pero es que además, hace poco fue nombrado asesor del Teatro Real. Esto a lo mejor no lo sabíais. Fue nombrado asesor del Teatro Real. Casualmente, fue nombrado asesor del Teatro Real poco después de que el Ministerio de Cultura, del PSOE, aumentase en 7 millones la cantidad otorgada al organismo. Casualidades todo. Todos son casualidades. Pero espera, ¿queréis más casualidades? Tranquilos, que hay más casualidades. Para mí, esta es la mejor de todas las casualidades. Según su propia declaración de bienes, a pesar de tener un sueldo de 50.000 euros, atesora nada más y nada menos que 2 millones de euros. Esto yo lo cogería con muchas pinzas, ¿vale? Porque creo que el cálculo que se ha hecho sobre ese supuesto 1,5 millones que tiene en acciones del BBVA no está bien calculado, ¿vale? Pero vamos a dejar eso al margen. El patrimonio que tiene ahora mismo este hombre es un piso en Madrid que le regalaron sus padres, una casa en Rusia, un palacete en Portugal y 2 coches valorados en unos 100.000 euros. Lo cual, aún así, es decir, aún sin contar las acciones del BBVA, choca. Es algo que choca bastante. Bien, pero espérate. Porque claro, ahora viene lo mejor de todo. Y es que, según aporta la denuncia de Manos Limpias, David Sánchez no reside en España, porque es un máquina. Reside en Portugal. ¿Para qué? Para no tener que pagar esos impuestos, ¿vale? Es decir, si esto lo hace cualquier otra persona, si esto lo hace un Rubius, si esto lo hace un UTBH, entonces ¿qué ocurre? Que eres un insolidario y un egoísta. Pero si lo hace el hermano del presidente, cobrando además salario de una entidad pública, es decir, que es obvio que todos sus intereses económicos residen en España, entonces es sana rebeldía. Pero cuidado, porque además, curiosamente, fíjate, con lo grande que es Portugal, resulta que David Sánchez, donde reside, es en la localidad de Elvas, que es, casualmente, donde Víctor de Aldama, que si os suena es por las mordidas de la trama Koldo, era donde tenía 4 domicilios fiscales relacionados con la trama Koldo. ¡Qué casualidad! Es increíble. Había 4 sociedades en Elba, y justo él también vivía en Elba. Todo casualidades. Entonces, claro, esto, aunque solo fuera por decoro, debería darse como poco una respuesta. Es obvio que sus intereses económicos están en España. Es obvio el motivo por el que vive en Portugal. Y es obvio el por qué no debería estar residiendo en Portugal siendo un trabajador para la administración pública en un puesto que es, según la definición del propio puesto, presencial. Elvas, da igual. Esto es vergüenza absoluta. Por supuesto, la respuesta que se da desde el gobierno a todo esto no es oye, pues esto es cierto y esto no lo es. Oye, pues mira, no, te lo argumento, te lo justifico, resulta que sí que tiene permiso para teletrabajar. No. La respuesta que llega desde el gobierno es siempre la misma. Fango, ultraderecha, papers digitales, tertulias, Ana Rosa y Pablo Motos, Feijóo y Abascal. Y mientras esto siga pasando, nos seguirán tomando por imbéciles. Así de sencillo. Así que esta es la fantástica historia del hermano de Pedro Sánchez,
Habrá que ver, porque esto evidentemente es un juez quien tiene que dictaminar si es culpable o no. Todo esto es presuntos delitos, ¿vale? Pero es un completo, ¿vale? En mi barrio, malversación, prevaricación y tráfico de influencias es un completo. Y no has contado lo mejor, que cotiza pensión en España pero no tributa en España. No, claro, evidentemente. Así que habrá que ver cómo evoluciona esto. Pero ahora que ya tenéis esta información, y esto es información, no es opinión, que cada uno saque las conclusiones que quiera.